Bien, con ustedes el profesor Maya. Bienvenidos. Les voy a explicar cómo construir un motor ecológico. Un motor, pues, en base, construido básicamente con celdas solares. ¿Cuál va a ser su beneficio? Pues, no va a consumir energía eléctrica y va a tener menos fricción, menos pérdidas de potencia por cuestiones de rozamientos. ¿Cómo lo podemos ver aquí en este motor? Sí, en este motor, pues el cual, ¿cómo lo podemos definir? Máquina que nos convierte una energía eléctrica a una energía mecánica, a un movimiento. Entonces, pues aquí vamos a energizar este motorcito con 6 volts en corriente continua y bien, pues damos nuestro impulso y pues vemos cómo tenemos aquí pues esa fricción, ese rozamiento, y tenemos un trabajo, pero pues consumiendo energía eléctrica. Ok, entonces, pues nuestro motor ecológico pues va a tener entonces básicamente este circuito, dos celdas solares que pueden variar el tamaño, depende de, como aquí estas que les muestro. Aquí tengo estas cuadraditas, de qué dimensiones son, de 6.2 por 5.6 centímetros, sí, o estas así rectangulares con estas dimensiones de 8 centímetros por 5.6 y pues las características 6 volts por 100 miliamperes. Ok, entonces dos celdas solares. Fíjense muy bien, la conexión no es una conexión en serie, pero tampoco es una conexión meramente en paralelo, porque no está positivo con positivo, sino fíjense bien, está positivo con negativo y pues negativo con positivo. Y bueno, pues aquí energizamos nosotros aquí una bobina. Aquí vamos entonces a energizar esta bobina. ¿Cuál es esa bobina? Pues esa bobina va a ser esto aquí que les señalo, que va así en forma diagonal, que va abrazando pues a todo el contorno de este cuerpo que se formó con las celdas solares. Ok, esta bobina entonces va a llevar entre 50 y entre 70 y 30 vueltas, depende del calibre del alambre. Sí, el alambre magneto entre 22 y 24 es la sugerencia, todo depende pues del tamaño de la celda solar. Entonces, entre 30, 50, lo mucho 70, si no, pues también va a tener mucho peso el rotor. Ok, entonces, la V es pues nuestra intensidad de campo magnético, ¿sale? Medido en teslas. ¿De qué va a depender? Va a depender mucho de la intensidad de corriente eléctrica. Y esta intensidad de corriente eléctrica pues tenemos que cuidarla. Es decir, si yo conecto estas celdas solares en serie, pues la corriente va a ser la misma, ¿sale? Entonces, pues no es conveniente, ¿sí? No es conveniente en paralelo. A ver, fíjense bien. Aparentemente aquí tengo una conexión que está pues en cortocircuito, ¿sale? ¿Por qué no? Porque, bueno, físicamente sí está en cortocircuito, pero ya en su funcionamiento no va a estar en cortocircuito porque, pues, vamos a pensar que si armamos el cuadrado así como se lo señalé en el motor, pues mientras aquí incide la luz, en esta parte no incide la luz, ¿sale? Entonces, mientras aquí incide la luz, en la otra no incide la luz. Entonces, pues, aquí incide la luz, pero en este ángulo a 90 grados no hay incidencia de luz. Por lo tanto, pues si eso está girando, va a estar alternando con la otra parte y así teniendo, pues, entonces una diferencia de potencial aquí. Aquí hay luz, pero aquí no. Da la vuelta, aquí sí hay y así vamos, así sigue, pues, rotando. Sigue así, la secuencia. Bien. Para formar este motor, para formar este motor solar es importante empezar por medir nuestros imanes, lo que van a formar pues nuestro campo magnético. Y vamos a hacer aquí una medición aquí un poco polémica. Aquí en este celular pues tengo ya descargada la aplicación de un gaussímetro. Bien, y entonces en este gaussímetro pues vamos a medir entonces, a ver, medimos aquí que tenemos, pues un flujo, un campo magnético, sí,
que es alrededor de 40. A ver, lo estaba poniendo al revés hacia la cámara. Ahí está. Están entre 40 y 45 aproximadamente Gauss. ¿Sí? Eso es lo que, como mínimo, lo que necesitamos. Si conseguimos algún imán de neodimio, por ejemplo, esos más pequeñitos que concentran más, tienen mayor intensidad de campo magnético, pues igual vemos aquí que oscila entre 71 Gauss aproximadamente. Esto es lo que necesitamos para operar y tener un buen campo magnético en nuestro estator. Bien, entonces pues, a ver, vamos a proceder entonces a analizar cómo está pues constituido nuestro motor. A ver, primero vamos a analizar. Tenemos aquí en la parte inferior dos imanes de neodimio. Todo depende qué tanto busquemos pues la estética del motor. Aquí en este caso pues esto lo tengo así salido intencionalmente para apreciar pues el valero. ¿De qué tamaño es el valero? Bueno, pues el valero va a depender mucho del grosor de nuestro eje del rotor, ¿sale? Sugerencia. En este caso, por ejemplo, ocupé pues un electrodo de soldadura. Le quité con un cúter toda la pasta de la soldadura y ya quedó bien lijadito con una lija de agua. Ya quedó así como lo ven ustedes. Es la medida exacta para el motor. Si vamos a la casa del tornillo encontramos los valeros que embonan sin mucha presión, sí, con la presión suficiente también para que no tenga juego. Sí, deben de entrar a cierta presión, pero sin deteriorar, sin doblar nuestro eje. Sí, entonces podemos nosotros hacer con un electrodo, quitarle con cuidado, sin doblar el electrodo para nada, tiene que mantenerse. Y como son tramos cortos, y no es mucho el peso, pues soporta muy bien a lo que es a lo que son las celdas junto con sus bobinas, su devanado. Entonces tenemos aquí dos imanes de neodimio. Fíjense bien, primero con dos imanes de neodimio. Ok, pero también tenemos unas celdas solares que son de 1.5 volts, ¿sí? Prácticamente son la mitad de Esta celda solar es de un voltaje de 3 volts, si se fijan. Tenemos aquí una celda solar de 3 volts. Aquí se aprecia bien el 3. Y si medimos, entonces viene siendo en dimensiones la mitad. Este es de 1.5. Ok, estas son de 1.5. Y entonces, veamos qué más detalles antes de operarlo. ¿Sí? En este caso, aquí tiene 30 vueltas de alambre magneto, ¿sí? Calibre 24. Cuesta pues un poquito de trabajo la cuestión manual de armar la estructura, ¿sí? De armar el prisma, el cuadrito, ¿sí? El cuadrito lo vamos a formar de esta forma, utilizando, pues en este caso aquí fue utilizando un material de reciclaje. Utilizando aquí estas cajitas de cotonete, que es un plástico flexible, moldeable, aislante, y bueno, pues obviamente va a depender del tamaño de la celda que tengamos. Fíjense bien, en cada una de las esquinas se le hace este pequeño corte para que pasen las bobinas y aquí se atoren las bobinas y embonen cuando hacemos las vueltas así en forma diagonal. Bien, y tiene estas partes aquí que le hice aquí un poco medio mal hecho, pero bueno, podemos utilizar una cortadora y hacer bien detallado los cortes. Ahorita con fines pues de explicación se los muestro. Estas celdas van a ir así empotradas, ¿sale? Van a ir así empotradas. ¿Sí? Y así pues vamos a ir empotrando la segunda, la tercera, la cuarta, y pues por el otro lado de la misma forma, ¿sale? Entonces hasta formar entonces nuestro cuadrito. Aquí iría una, aquí iría la otra y así sucesivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado para hacer esos cortes y que nos quede esta pequeña pestañita,
¿sí? Y que nos quede este pequeño recorte en cada uno de los vértices del cuadradito para que, pues para formar, bueno, aquí en este más grande se aprecia. Aquí tengo este pequeño corte en cada uno de los vértices de la tapita. Este precisamente es de este mismo material, nada más que aquí pues lo pinté por cuestiones de estética. Entonces, esta tapita que estoy señalando aquí en el fondo es de este mismo material, así de unas cajitas de cotonete. Y pues es importante que nos quede esta pestaña pues para que entonces empotren bien las células solares y no se salgan. Sí, y pues que esto sirva, este pequeño recorte sirva pues para que encajen bien las bobinas. Bien, ¿qué conexión vamos a hacer? Pues como les comento, ya que van ustedes empotrando, pues van a ir conectando las celdas internamente. Antes de conectar las celdas en su base, así como se las señalé en estos momentos, fíjense que sus celdas solares muchas veces depende de la marca, que tenga ya sus terminales y que queden aproximadamente a unos 10 o 15 centímetros. Aquí es necesario pues soldar que quede las puntas, las terminales a unos 10 o 15 centímetros, ¿sí? De alambre magneto. El alambre magneto no lo vayan a descuidar en el sentido de que en las puntas hay que quitarle el barniz con una navajita o quemando las puntas para que puedan hacer la soldadura, si no, de lo contrario no va a haber contacto. Ok. Hay algunas celdas solares, entonces, pues que aunque tienen sus terminales, no alcanzan, no son suficientes. Bien, por ejemplo, aquí esta incluso no tiene las terminales, ¿sí? ¿Y por qué? Pues bueno, y al final también hay que tener cuidado, hay que quitar esta pequeña protección, este pequeño plastiquito que se alcanza a ver aquí. En algunas celdas solares está muy, tan bien puesto que incluso se llega a camuflajear. Bueno, pues esto nos quita potencia. Bien, entonces pues, esos son algunos detalles que hay que ir comentando. Bien, vamos a operar entonces este motor soldar. Vamos a operarlo y bien, veamos lo siguiente, cómo se comporta con los imanes de neodimio que tiene, ¿sale? Con los imanes de neodimio que tiene, a ver, le dimos el arranque y pues bueno, vemos ahí el funcionamiento. Para que funcione para que funcionen estos motorcitos necesitamos alrededor de 10 a 30 kilolux, que es la radiación solar aproximadamente, pues así al exterior. Ok, tenemos entonces ahí ese movimiento, pero vamos a ver ahora, vamos a aumentar el campo magnético instalando estos imancitos en la parte superior. Hay que tener cuidado porque tienen mucha intensidad e incluso nos llegan nos pueden lastimar porque nos pueden llegar así a apachurrar el dedo o la piel y pues sí, tienen buena fuerza. Entonces, al despegarlos, los colocamos exactamente. A ver, vemos ahí en la parte inferior. Aquí tenemos el otro. Aumentamos el campo magnético y vamos otra vez a arrancar el motor. A ver, entonces, lo arrancamos nuevamente. Bien. Vemos cómo aumentó su velocidad. Sí, entonces vemos definitivamente cómo aumenta su velocidad. Necesitamos incluso sujetarlo, ¿no? Entonces, pues, esa es la importancia de los imanes. Vemos también esta situación de que, bueno, ahorita se descontroló tanto que se salió de su lugar. Bueno, pues esto nos va a permitir entonces, pues aquí mismo checar, pues el valero, ¿no? Los valeros que llevan, ¿sale?
y que pues además tiene cierta carga, tiene aquí este pequeño ventilador, ya tiene aquí una carga, ¿no? Podríamos aquí acoplar alguna pequeña banda, alguna cortadora y que pues este motor haga alguna otra función. En este caso, pues la estructura, la base está hecha de acrílico. Podemos tener muchas opciones, hacerlo de madera, hacerlo de este material que les mencioné, de plástico, de otro tipo de plástico un poquito más grueso. Sí, las tapas son las que van aquí para el rotor, pero esto pues lo puedo hacer de madera, lo puedo hacer de otro material, que no sea tan costoso. En este caso, pues está aquí hecho de acrílico por cuestiones de estética, pero pues es más caro, ¿no? Entonces, pues veamos a detalle entonces las bobinas, cómo van así en forma diagonal por los vértices de cada uno de los cuadraditos. Tenemos dos bobinas, por lo tanto tengo cuatro celdas. Y vean ese orden, pues, geométrico, podríamos decirle así de esa forma. 4 celdas para 2 bobinas, ¿sale? Internamente, ¿qué conexión van a tener? Pues como les comento aquí, 2 celdas para una bobina, es decir, otras 2 celdas para la otra bobina. Esa es la conexión que llevan aquí internamente. Entonces, pues hay que considerar la iluminación, como podemos ver aquí, pues en el luxómetro, con la intensidad, con la iluminación que hay aquí de aproximadamente, pues aquí en este cuarto de estudio no es suficiente, con 200, sí, con entre 100 y 200 lux, pues no es suficiente, pues por eso necesitamos aquí apoyarnos de este foco haciendo las funciones, pues de la radiación solar, ¿sí? Bien, pues ojalá y hasta ahorita vaya todo claro, ¿no? Lleva muchos detalles, sí, porque empotrar las celdas solares, pues sí, no es tan fácil, hacer digamos, el cuerpo del rotor, creo que es a veces lo que más trabajo nos cuesta. Sí, pero bueno, pues con algunas estrategias aquí para hacer los cortes bien hechos. Sí, en este caso, las tapas, les comento, son de este material, solo que están pintadas. Pero igual, pues, si ustedes gustan que se vean las conexiones por dentro, pues se puede hacer. Aquí en este caso se ve la transparencia excepto de que aquí tiene unos pedacitos de masking. Ya se estaban deshaciendo las bobinas y bueno, había que sujetarlas de alguna manera. Y ya le quitó lo bonito, lo estético al motorcito. Sí, pero podemos ver que está así. Aquí podemos ver los valeros, ¿no? Bien empotrados, no tienen ningún juego. Este es de un electrodo de soldadura, como les mencioné. Y las tapas, ¿no? Sí, aquí en este caso, pues las celdas solares, pasan un poquito la tapita. Bueno, ya es cuestión del tamaño de las bobinas y que pues ustedes puedan empotrar. En este caso lo hice así movible. Tengo aquí entonces esta base que es de madera, todo esto es de madera. A ver, fíjense muy bien. Y quise que tuviera mucha intensidad de campo magnético. Arranca el motor con lo que tiene aquí. Con esto es suficiente para que arranque. Son bobinas de bocina. Reciclando todo y no gastar. Madera de reciclaje, imanes. Y en la parte inferior le coloqué otros imanes para una mayor solidez en su campo magnético del estator. Entonces, pues, vamos a ver el funcionamiento. Vamos a ver su funcionamiento. Aquí le hice unas pequeñas perforaciones, pues, para poderlo mostrar más, con más, haya más visión en su demostración. Ok, entonces, pues, nuevamente vamos aquí a accionar y vemos que aquí pues su funcionamiento del motor obviamente pues capta mayor radiación solar, porque son de mayor tamaño, el torque es mayor. Sí, vemos que es de menos revoluciones, está un poco más pesado, pero a su vez la potencia pues es mayor, ¿no? Es mayor su potencia. Por esa razón vemos cómo se mueve la mesa incluso.
Ujú. Sí, siempre un motor, igual también si no lo cuidamos, pues sufre cierto desboque y en eso también hay que ser cuidadosos, ¿no? Sí llegan a generar pues una buena potencia. Y bien, pues son algunos detalles que yo les puedo comentar pues para la elaboración. ¿Qué detalles? A ver, ¿qué preguntas puede haber? La conexión, hay dos situaciones, ¿no? La conexión que quizás a lo mejor esté polémica. ¿Por qué no en paralelo? Y así como si fueran dos baterías, como cuando pasamos energía eléctrica de un carro a otro, de batería a batería. Si ustedes hacen esta conexión así de esta forma en paralelo, que ustedes las conecten así en paralelo, eh, y las otras dos en paralelo, alimentando cada una de las bobinas, hace esa función. Si se atreven pues a hacer la conexión y luego desarmar, va a ser esa función así como que da medio giro y se detiene y se frena. En serie definitivamente no les va a funcionar porque tenemos que cuidar la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, en paralelo, da media vuelta y se frena por las cuestiones de la captación de la energía solar. Entonces, tenemos que hacer una conexión así, digamos, un poco extraña, así de esta forma, pero pues analicen pues la conexión y pues encontremos la lógica, por qué tienen que ir así. Bien, ¿qué más les puedo compartir? Bueno, pues sobre todo pues influye mucho la creatividad para realizar el gasto del motor solar. ¿Cuál es el máximo costo? Bueno, pues oscilan en estas celdas solares entre 40 a 60 pesos, dependiendo del tamaño, dependiendo de la marca. Y bueno, pues hay muchos factores, ¿no? Que influyen. Y sobre todo, pues ya de ahí la base, ¿no? Aquí hay un motor que, pues, sus celdas son así rectangulares. Vean, son rectangulares, pero bien, lo podemos hacer con estas que son también así cuadradas. Tenemos que, pues, cuidar el espacio debe de haber el mejor espacio sin que, lo más pegadito que se pueda de la bobina sin ningún rozamiento, pero debe de estar muy finito, entre mejor, más cerca, mejor, de la bobina con el estator. Fíjense bien, bobina con estator, a ver si se aprecia mejor aquí. El máximo acercamiento, obviamente sin que pegue, ¿sale? Y los valeros, bueno, pues tenerlos sujetos. Aquí yo debo de tener aquí una protección para que no se me salga, pero tiene ese fin pues todavía así demostrativo. No es necesario que lleve alguna carga ahorita, pues por lo mientras vamos a buscar la forma de que funcione simplemente y que hagamos esa demostración, que rompamos pues lo clásico de que una celda solar la tenemos para un reloj, para una calculadora, y siempre están empotradas en un poste de teléfonos, de energía eléctrica, captando la energía solar para alimentar una casa, una planta solar. Siempre están fijas, siempre están fijas. Sin embargo, aquí pues estamos rompiendo pues el esquema en cuestión de su funcionamiento. Las celdas solares son las que giran. Sí, la radiación solar, la velocidad de la luz pues es constante y no afecta pues a que si están dando vuelta las celdas solares y captan la radiación solar pues de una manera constante. Bien, veamos entonces pues la facilidad, ¿no? Vean todos, ojalá y se aprecien todos los detalles. Son imanes de reciclaje que están deteriorados. Para mayor seguridad pues sí los tengo pegados con silicón, sí, y vean el acercamiento a 2 o 3 milímetros, sí, de la bobina con el imán. Sí, fíjense bien, a 2 o 3 milímetros, sí, para un mayor funcionamiento. Entonces, pues, internamente, pues, como les comento, simplemente lleva esa conexión como es la que muestro en el pizarrón. Estos son 4 celdas, su eje, un electrodo, los valeros, sí, no deben de estar así, bueno, que estén muy, muy apretados. Sí, no tengo aquí un vernier, si no les decía de qué grosores, pero pues esto debe ser así como entre 1/8 y 2/8 de pulgada. Sí, ¿cuánto mide la flecha? Bueno, la flecha va a medir, pues, ¿qué será? Entre unos 15 centímetros aproximadamente. Igual, todo va a depender de que si le queremos poner
pues alguna carga, ¿no? Como en este caso aquí que tiene así un ventiladorcito, ¿no? Sí, entonces, pues aquí está más corta el pedacito de flecha. Aquí tuve la intención de poner así una pequeña banda o generar algún trabajo. Bueno, pues es un prototipo. Está pequeño, ¿no? Pero bueno, ya vamos a pensar en algo más grande. Un motor en el campo, un motor donde no hay energía solar, y que me desempeñe algún trabajo. Pues obviamente las celdas solares van a ser de un mayor tamaño y pues voy a tener que formar mi motor pues con otro tipo de materiales, quizás resistentes a la lluvia, al agua, etcétera, a los climas, ¿no? Pero bueno, pues ese es un prototipo y vemos simplemente la sencillez de su construcción y solamente que debemos de tener ciertos cuidados del acoplamiento entre el rotor y el estator. Sale ciertos cuidados en la conexión, como se las mostré, ciertos cuidados en el devanado. ¿A qué le llamo el devanado? Pues al enrollamiento de las bobinas del alambre magneto. Sí, entonces pues aquí como se aprecia, aquí están sujetas a través de una cinta de aislar. Aquí se aprecian las soldaduras. Sí, internamente pues todo eso está hueco, aquí se alcanzan a apreciar las soldaduras. Y bien, pues es lo más básico, ¿no? De este motor solar. Yo creo que hay variantes, puede haber mejoras. ¿Qué se les ocurre aquí? Quizás a lo mejor un diodo para que a lo mejor haga el funcionamiento de lo que es una celda solar, que se le pone un diodo como para que no se regrese la corriente, como pues quizás así a veces como protección a la misma celda solar, pero bueno, puede haber variantes. Puede haber mejoras, claro, esto es lo más básico del motor solar. Entonces, pues, ojalá y todo quede claro, que no quede ninguna duda, que salgan los detalles más mínimos en la construcción, que queden, pues, pues estas fotos que capta la cámara, que queden, pues, ojalá lo más claro, lo más transparente que sea. Pues cualquier duda, pues estoy a sus órdenes a través de los comentarios de YouTube. Y bueno, pues, si no hay ninguna, pues nada más por aclarar, pues yo creo que esto es todo. Pues muchas gracias por su atención.